Las calles de Sevilla se llenaban de luz y color cada vez que llegaba la primavera. Los aromas a tapas y a flores frescas flotaban en el aire, mientras las risas de los niños resonaban en las ferias. Sin embargo, para mí todo eso se sentía distante, como un eco apagado de lo que una vez había sido mi vida. Caminaba por el barrio con una sensación de vacío que me acompañaba a cada paso. El bullicio del mercado, los murmullos de la gente disfrutando de la vida, contrastaban con la monotonía que había invadido mi hogar. Mi matrimonio se había convertido en una rutina diaria. Las conversaciones con mi esposo eran breves y superficiales, casi como intercambios automáticos. La chispa que alguna vez iluminó nuestra relación se había apagado lentamente, dejando tras de sí un silencio ensordecedor. A menudo me encontraba mirando por la ventana, observando cómo el mundo seguía girando mientras yo me sentía atrapada en una burbuja de indiferencia. Un día, durante una reunión familiar, noté algo extraño. Mi esposo compartía secretos y risas con un amigo suyo al otro lado de la mesa. Sus miradas cómplices y sus sonrisas fáciles me hicieron sentir como una intrusa en mi propia vida. La conexión entre ellos era palpable, parecía que compartían un mundo al que yo no tenía acceso. Esa sensación de exclusión me golpeó con fuerza y despertó algo dentro de mí, un deseo profundo por ser vista y valorada. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, mis pensamientos giraban en torno a esa revelación. La soledad se había vuelto insoportable, anhelaba compañía y atención. Recordé las veces que había compartido risas con ese amigo en particular, como sus palabras siempre parecían iluminar mis días grises. Sin embargo, sabía que cruzar esa línea sería peligroso. Al día siguiente decidí salir a caminar por el parque donde solíamos celebrar las ferias familiares. Las luces brillantes y el sonido alegre de la música me envolvían mientras buscaba distraerme de mis pensamientos oscuros. Allí estaba él, conversando animadamente con otros amigos. Su risa resonaba en el aire como una melodía familiar. No pude evitar acercarme un poco más para escuchar su voz. Cuando nuestras miradas se encontraron por primera vez desde aquella reunión familiar, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Había algo en su mirada que me hacía sentir viva otra vez, era como si pudiera ver más allá del silencio que reinaba en mi hogar. Un instante fugaz nos conectó sin palabras, fue suficiente para hacerme cuestionar todo lo que creía sobre mi vida. La rutina continuó durante semanas después de aquel encuentro fortuito en el parque. Sin embargo, cada vez que veía a ese amigo, una chispa encendida dentro de mí crecía más fuerte. Las conversaciones casuales se volvieron más frecuentes, pequeños intercambios llenos de risas y complicidad comenzaron a suceder entre nosotros cuando coincidíamos en reuniones familiares o eventos sociales. Pero la culpa comenzó a asomarse como una sombra constante detrás de mis pensamientos alegres. Sabía que estaba traicionando mi matrimonio al buscar consuelo fuera del hogar, sin embargo, también sabía que necesitaba ese respiro emocional para seguir adelante. Las noches solitarias eran cada vez más difíciles de soportar. Una tarde decidí aceptar su invitación para tomar un café después del trabajo. La charla fluyó naturalmente entre nosotros mientras compartíamos anécdotas sobre nuestras vidas cotidianas y sueños olvidados. En ese momento comprendí cuánto tiempo había pasado desde que alguien realmente se interesaba por mí. Sin embargo, cuando regresé a casa esa noche, la culpa me abrumó al recordar a mi esposo esperando pacientemente por mí en la sala oscura del hogar vacío. Su rostro reflejaba preocupación, no podía evitar preguntarme si él también sentía esa desconexión entre nosotros. Con cada encuentro furtivo con ese amigo mío, las líneas entre lo correcto y lo incorrecto comenzaron a desdibujarse aún más. La atracción crecía como una llama incontrolable, sin embargo, también lo hacía el miedo a ser descubierta. En uno de esos encuentros casuales después del trabajo, él mencionó cómo su propia vida no era tan perfecta como parecía desde afuera, sus palabras resonaron profundamente dentro de mí mientras hablábamos sobre nuestras luchas personales y anhelos frustrados. Era reconfortante saber que no era la única lidiando con sentimientos complicados. A medida que pasaban los días, nuestros encuentros se hicieron más frecuentes e inesperados. Parecían surgir espontáneamente entre las actividades diarias hasta convertirse casi en un ritual secreto al cual acudíamos ansiosos por compartir momentos juntos lejos del ruido del mundo exterior.
Una tarde soleada decidimos reunirnos en un pequeño bar tradicional cerca del centro histórico donde solíamos ir con amigos hace años atrás. Estaba lleno de recuerdos felices, pero ahora parecía solo un refugio temporal ante la tormenta emocional que enfrentábamos ambos. Mientras nos reíamos juntos sobre viejas anécdotas pasadas bajo el suave murmullo del flamenco sonando al fondo, nuestros ojos se encontraron nuevamente, pero esta vez hubo algo diferente. Una conexión profunda e innegable nos envolvió momentáneamente hasta dejarme sin aliento ante su cercanía repentina. Fue entonces cuando nuestros labios finalmente se encontraron brevemente antes de separarnos abruptamente, llenos ambos de sorpresa e incertidumbre, dejando claro que habíamos cruzado una línea peligrosa sin saber qué consecuencias acarrearía nuestra decisión impulsiva. El eco del silencio seguía resonando dentro de mí mientras regresaba a casa aquella noche, sabiendo muy bien que nada volvería a ser igual después de aquel instante fugaz lleno tanto deseo como temor ante lo desconocido por venir. El eco del silencio seguía resonando dentro de mí mientras regresaba a casa aquella noche. La oscuridad envolvía las calles de Sevilla, y las luces de los bares parpadeaban como si quisieran recordarme que la vida continuaba, ajena a mis pensamientos. Mis pasos eran pesados, arrastrando el peso de una decisión que había tomado sin pensar en sus repercusiones. La imagen del amigo de mi esposo se repetía en mi mente, su mirada intensa y la chispa del momento que habíamos compartido. Al abrir la puerta de casa, la familiaridad del lugar me recibió con un silencio ensordecedor. Mi esposo estaba en el sofá, absorto en su teléfono como siempre. No había palabras entre nosotros, solo una distancia palpable que se había ido acumulando con los años. Me senté en la mesa de la cocina, intentando calmar mi agitado corazón mientras pensaba en lo que había sucedido. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. La culpa me acompañaba constantemente, pero también había un rayo de emoción que iluminaba mis días grises. Las reuniones familiares y las salidas con amigos se convirtieron en meras distracciones para evitar enfrentar la verdad sobre mi vida. Sin embargo, cada vez que veía al amigo de mi esposo, una mezcla de ansiedad y deseo se apoderaba de mí. Una tarde decidí invitarlo a tomar un café después del trabajo. Sabía que era arriesgado, pero necesitaba entender mejor lo que estaba sucediendo entre nosotros. Nos encontramos en una pequeña cafetería cerca del centro, un lugar acogedor donde el aroma del café recién hecho llenaba el aire. ¿Cómo has estado?, pregunté mientras removía el azúcar en mi taza. Bien, aunque a veces siento que falta algo, respondió él con una sonrisa melancólica. La conversación fluyó con naturalidad, como si nos conociéramos desde siempre. Hablamos sobre trivialidades y anhelos no cumplidos. Él compartió fragmentos de su vida, su trabajo monótono y las expectativas familiares que lo agobiaban. Cada palabra resonaba dentro de mí, sentía una conexión profunda con su descontento. A veces creo que estamos atrapados en nuestras propias vidas, dijo él mientras miraba por la ventana. Buscando algo más allá de lo cotidiano. En ese instante comprendí que no era solo yo quien anhelaba algo diferente, él también estaba buscando respuestas en medio de su propia soledad. La conversación se tornó más íntima y personal a medida que compartíamos nuestros miedos y frustraciones. Con cada encuentro furtivo, nuestra amistad crecía más allá de lo planeado. Nos veíamos cada semana bajo la excusa de salir por un café o ir a algún evento cultural en Sevilla. La tensión entre nosotros aumentaba, cada mirada prolongada y cada risa compartida alimentaban una llama secreta. Un día decidimos asistir juntos a una feria local llena de luces brillantes y música vibrante. El ambiente festivo contrastaba fuertemente con la seriedad de nuestras vidas cotidianas. Caminamos entre los puestos coloridos y disfrutamos del bullicio a nuestro alrededor. Mientras observábamos a los niños correr y reírse, él tomó mi mano sin pensarlo dos veces. El contacto fue electrizante, sentí como todo el mundo a nuestro alrededor desaparecía por un momento. Era como si estuviéramos encerrados en nuestra burbuja privada. No deberíamos hacer esto, murmuré nerviosa. ¿Por qué no?, respondió él mirándome intensamente. A veces necesitamos sentirnos vivos. La adrenalina corría por mis venas mientras me dejaba llevar por sus palabras. Sin darme cuenta nos encontramos alejándonos del bullicio hacia un rincón más tranquilo donde las luces parpadeantes apenas llegaban.
Fue allí donde nos besamos por segunda vez, esta vez sin reservas ni dudas sobre lo que significaría para nosotros dos. El mundo exterior dejó de existir, solo éramos él y yo atrapados en ese instante perfecto lleno de promesas no dichas. Sin embargo, al separarnos nuevamente, la realidad regresó como un frío golpe al rostro. La culpa me invadió instantáneamente. ¿Qué estaba haciendo? ¿En qué me estaba convirtiendo? Intenté buscar respuestas entre mis pensamientos confusos mientras regresábamos al ruido festivo. Las semanas pasaron rápidamente mientras luchábamos por equilibrar nuestra creciente conexión emocional con el peso del secreto que llevábamos sobre nuestros hombros. Cada encuentro se sentía como un acto deliberado contra las normas establecidas por nuestra sociedad y nuestras propias vidas. Una tarde particularmente difícil llegó cuando recibí un mensaje inesperado de mi esposo pidiéndome que habláramos esa noche sobre algo importante relacionado con nuestra relación. Mi corazón se detuvo momentáneamente ante la posibilidad de ser descubierta. El miedo comenzó a apoderarse de mí al imaginar cómo podría reaccionar si supiera lo que estaba sucediendo entre su amigo y yo. Decidí encontrarme con él antes para discutir cómo proceder. Necesitábamos ser cautelosos para evitar cualquier malentendido o sospecha por parte de nuestros cónyuges. Cuando llegué al bar donde habíamos acordado vernos esa noche, él ya estaba esperándome con una expresión preocupada en su rostro. ¿Qué pasa? Pregunté ansiosa al sentarme frente a él. He estado pensando, ¿qué hacemos ahora? Esto no puede continuar así, dijo él sin rodeos. Las palabras resonaron dentro mío como campanas sonando en medio del caos interno que experimentaba diariamente desde nuestro primer beso compartido. Sabía que tenía razón, estábamos jugando con fuego sin pensar realmente en las consecuencias. Pero antes de poder responderle adecuadamente, sentí como el aire se volvía más denso entre nosotros debido a la tensión acumulada por semanas llenas de secretos compartidos e intensas emociones contenidas dentro nuestro corazón desbordante por escapar hacia algo nuevo e incierto. Y entonces ocurrió, nuestros labios se encontraron nuevamente dejando atrás toda duda o temor por lo desconocido, convirtiendo ese beso fugaz en uno lleno tanto deseo como necesidad desesperada por sentirnos vivos ante tanto vacío emocional apilado durante años. Al separarnos finalmente tras aquel beso robado nuevamente lleno tanto miedo como pasión latente, comprendí que nada volvería a ser igual tras esa noche oscura llena tanto incertidumbre como promesas no cumplidas. La noche se desvaneció en un silencio incómodo después de nuestro beso. La luz de la luna entraba por la ventana, iluminando sus rasgos de manera casi etérea. Aquel momento había despertado algo profundo en mí, una chispa que creía extinguida. Sin embargo, la realidad se cernía sobre nosotros como una sombra. Esto no puede seguir así, murmuré, rompiendo el silencio que se había instalado entre nosotros. La culpa empezaba a asomarse, como un ladrón en la oscuridad. No lo sé, respondió él con un tono cargado de incertidumbre. Ambos estamos atrapados en nuestras vidas. Sus palabras resonaron en mi mente, recordándome que no éramos los únicos que sufrían. La presión del secreto comenzaba a ahogar cualquier alegría que pudiera haber surgido entre nosotros. A medida que los días pasaban, nuestros encuentros se volvían más frecuentes y más complicados. Nos encontrábamos en cafés escondidos y paseos furtivos por las calles de Sevilla. Las risas se mezclaban con miradas furtivas, pero siempre había un nudo en mi estómago, recordándome lo que estaba en juego. Una tarde, mientras caminábamos por un parque donde las familias disfrutaban de ferias y música alegre, él tomó mi mano. Esto no es solo un juego para mí, dijo con seriedad. Me siento tan solo como tú. Sus palabras me golpearon como una ola inesperada. ¿Y qué hacemos con esto?, pregunté sintiendo el peso de la decisión que ambos debíamos enfrentar. Necesitamos ser honestos, sugirió él. No podemos seguir así sin saber hacia dónde vamos. Su mirada era intensa, había dolor y anhelo allí. Pero también había una verdad que era difícil de aceptar, nuestra conexión era real, pero el camino estaba lleno de espinas. La semana siguiente fue tensa. Mi esposo empezó a notar mi ausencia emocional y su indiferencia se transformó en preocupación. ¿Te pasa algo?, me preguntó una noche mientras cenábamos juntos. La mesa estaba llena de platos vacíos y silencios pesados.
No respondí automáticamente sintiendo como el corazón me latía con fuerza al mentirle. Su mirada buscaba respuestas que no podía ofrecerle sin arruinarlo todo. El día siguiente recibí un mensaje del amigo: necesitamos hablar. Mi corazón se aceleró ante la posibilidad de una conversación seria, sabía que teníamos mucho por discutir. Cuando nos encontramos esa tarde el ambiente era tenso. En lugar de las risas habituales, había un aire grave entre nosotros. No puedo seguir ocultando esto, dijo él finalmente. Mi vida también es un desastre. ¿Qué quieres decir?, pregunté sintiéndome cada vez más perdida en su confusión. Mi matrimonio está tan roto como el tuyo, confesó con voz quebrada. Solo busco algo real. Esa revelación me dejó atónita, nunca había considerado que él también estuviera sufriendo tanto como yo. Sin embargo, antes de poder procesar sus palabras, un malentendido estalló entre nosotros cuando mencioné a mi esposo sin pensar. La conversación se tornó acalorada, ambos empezamos a hablar al mismo tiempo, dejando escapar palabras hirientes e inseguridades ocultas. No eres la única atrapada aquí, dijo él bruscamente antes de alejarse unos pasos, dejando el aire cargado de resentimiento y confusión. El eco del silencio llenó el espacio entre nosotros nuevamente y comprendí que habíamos cruzado una línea peligrosa. Pero al mismo tiempo sentía una necesidad imperiosa por acercarme a él nuevamente, esa conexión seguía viva a pesar del conflicto. Finalmente decidí dar un paso hacia adelante y lo abracé con fuerza. Necesitaba sentir su calor cerca de mí otra vez para recordar lo que realmente importaba entre tanto caos emocional. Nuestros labios se encontraron otra vez después del tumulto verbal, fue un beso lleno de promesas rotas y esperanzas inciertas. En ese instante entendí cuán frágil era nuestra situación, aunque estábamos juntos físicamente, nuestras almas seguían luchando contra las sombras del pasado. A medida que nos separábamos nuevamente sentí la necesidad urgente de tomar decisiones claras sobre nuestro futuro compartido o individualmente solitario. Pero aún quedaba mucho por resolver y cada día traía consigo nuevas complicaciones. Con el tiempo corriendo en nuestra contra y la presión aumentando desde todos los frentes, mi esposo comenzando a hacer preguntas más profundas sobre nuestra relación, sabía que debía actuar pronto o perdería todo lo que realmente importaba para mí, mi sentido del yo y la posibilidad de amor verdadero. Las semanas siguientes fueron una danza delicada entre lo prohibido y lo conocido. Cada encuentro estaba impregnado tanto de deseo como de miedo a ser descubiertos. La vida continuaba su curso normal para todos los demás mientras yo me sumergía más profundamente en este mar turbulento donde cada ola podría arrastrarme hacia abajo sin previo aviso. Un día recibí una invitación familiar inesperada para asistir a una celebración especial. Mi madre insistió en que debía estar presente para mantener las tradiciones vivas dentro del núcleo familiar. Mientras pensaba en ello durante días enteros antes del evento programado, donde tendría que poner cara feliz frente a todos, sentí como mi corazón se dividía aún más entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de deberes familiares y otro lleno del anhelo por algo auténtico pero prohibido. La noche anterior al evento decidimos vernos nuevamente. Necesitábamos discutir cómo manejaríamos todo esto sin levantar sospechas ni causar daños irreparables a nuestras vidas actuales ya desgastadas por el tiempo y las decisiones erradas tomadas anteriormente. Mientras hablábamos sobre qué hacer si alguien llegara a descubrirnos, una idea aterradora, sentí como las palabras fluyeron libremente entre nosotros hasta llegar al punto culminante donde ambos supimos claramente lo necesario. Tendríamos que tomar decisiones valientes o quedarnos atrapados para siempre dentro del eco del silencio creado por nuestras elecciones pasadas. Al final esa noche tomamos una decisión audaz, pasamos la noche juntos sin saber qué les esperaba al amanecer ni cómo enfrentarían las consecuencias posteriores a esa elección tan arriesgada pero necesaria para ambos. Al despertar al día siguiente con el sol brillando intensamente sobre nuestros rostros cansados pero satisfechos encontré claridad. Tenía dos caminos delante mío, uno lleno de incertidumbres pero también lleno de esperanza, mientras el otro parecía ser solo un eco vacío repitiéndose eternamente. La luz del día entraba por la ventana, iluminando la habitación con un brillo dorado. El silencio era casi abrumador. Miré a mi lado y vi al amigo de mi esposo, aún dormido, su expresión tranquila contrastaba con el torbellino de pensamientos que me asediaban. Había tomado una decisión que podría cambiarlo todo, pero en ese momento,
la realidad de lo que había hecho empezaba a calar hondo. Me levanté con cuidado para no despertarlo. La casa estaba vacía y el eco de mis pasos resonaba en el pasillo. Me sentía como un fantasma en mi propia vida, atrapada entre dos mundos, uno lleno de rutina y otro lleno de posibilidades inciertas. La cocina me recibió con el aroma a café recién hecho. Era un ritual que había mantenido durante años, pero hoy sentí que todo tenía un sabor diferente. Mientras preparaba el café, recordé las palabras que habíamos compartido la noche anterior. Habíamos hablado sobre nuestras vidas, sobre cómo nos habíamos perdido en la monotonía y el desinterés. Él había revelado su propia soledad y sus frustraciones, creando un vínculo más profundo entre nosotros. Pero esa conexión también traía consigo una carga pesada. ¿Qué pasaría si alguien se enteraba? La culpa me acechaba como una sombra. El sonido del teléfono rompió mis pensamientos. Era un mensaje de mi esposo, preguntando si iba a estar en casa para el almuerzo. Su tono era casual, pero sentí un nudo en el estómago. No podía ignorar la vida que había construido junto a él, aunque se sintiera vacía y desgastada. Respondí rápidamente que sí estaría allí, tratando de ocultar la inquietud que me invadía. A medida que pasaban las horas, la ansiedad crecía dentro de mí. La idea de mentir se convirtió en una carga difícil de soportar. Cada palabra falsa pronunciada parecía aumentar la distancia entre mi verdadera identidad y la mujer que todos conocían. Decidí salir a dar un paseo para despejar mi mente antes del encuentro inevitable. Las calles de Sevilla estaban llenas de vida, risas y música flotaban en el aire mientras los niños jugaban en los parques cercanos. Las ferias comenzaban a prepararse para las celebraciones del fin de semana. Colores vibrantes adornaban cada esquina. Sin embargo, todo eso me parecía distante e inalcanzable. Caminé sin rumbo fijo hasta encontrarme frente a uno de los bares tradicionales donde solía ir con amigos. Entré y pedí una tapa para acompañar mi café. Mientras esperaba, miré por la ventana hacia la plaza llena de gente disfrutando del día soleado. En ese momento comprendí lo absurdo de mi situación. Estaba allí, rodeada por lo que alguna vez consideré felicidad, mientras llevaba un secreto tan pesado como una losa sobre mis hombros. El teléfono vibró nuevamente. Era él preguntando si quería vernos más tarde después del almuerzo con mi esposo. Dudas comenzaron a asaltarme otra vez. ¿Era correcto seguir adelante? Pero al mismo tiempo sentía una atracción irresistible hacia él. Algo dentro mío anhelaba esa conexión emocional más allá del vacío cotidiano. Al regresar a casa, encontré a mi esposo sentado en la mesa del comedor con su plato servido frente a él. Me sonrió al verme entrar, su mirada reflejaba confianza y familiaridad. La conversación fluyó sin problemas al principio, hablamos sobre planes familiares y detalles triviales del día a día. Sin embargo, no podía dejar de pensar en lo que había hecho esa noche anterior. Cada risa compartida se sentía como una traición silenciosa. Cuando él comenzó a preguntar sobre mis planes para el fin de semana, decidí ser cautelosa. No sé aún, tal vez salga un rato, respondí evasivamente. Su mirada se tornó inquisitiva por un instante antes de volver a relajarse como si nada estuviera mal entre nosotros. Esa noche se volvió tensa cuando me preparé para salir nuevamente con él bajo pretextos poco convincentes sobre reuniones sociales o visitas inesperadas a amigos comunes. La mentira se volvió parte integral de mis días. Cada encuentro clandestino parecía reafirmar tanto mi deseo como mi culpa. Una vez más nos encontramos en su apartamento. Esta vez el ambiente era diferente. Había una mezcla palpable entre emoción y miedo en el aire mientras hablábamos sobre nuestros días separados y las decisiones difíciles que ambos debíamos tomar pronto. No puedo seguir así, dijo él finalmente. Necesitamos ser honestos con nosotros mismos. Sus palabras resonaron dentro mío como un eco desgarrador. Sabía que tenía razón, pero temía enfrentar las consecuencias reales detrás de esa honestidad. ¿Y si alguien nos descubre? Pregunté casi suplicante, no sé cómo enfrentar eso. Él se acercó más y tomó mis manos entre las suyas. Había algo reconfortante en ese gesto simple pero significativo. En ese instante comprendí cuán desesperadamente deseaba aferrarme a esa conexión genuina aunque todo alrededor pareciera desmoronarse.
Pasamos nuevamente la noche juntos sin saber qué nos esperaba al amanecer ni cómo enfrentaríamos lo inevitable después del último susurro compartido antes del sueño profundo. Al despertar otra vez bajo el mismo sol brillante que iluminó nuestra primera mañana juntos, sentí como las decisiones comenzaban a pesarme aún más intensamente, dos caminos claramente delineados ante mí, uno lleno de incertidumbre pero también esperanza renovada mientras el otro representaba solo sombras vacías repitiéndose eternamente. Pero sabía que no podría quedarme atrapada por mucho tiempo entre esos ecos silenciosos sin tomar alguna decisión valiente pronto. La mañana se deslizaba suavemente, pero la tensión acumulada en mi interior era palpable. Las paredes de la casa parecían cerrarse a mi alrededor, cada rincón recordándome las decisiones que aún no había tomado. La invitación familiar que había recibido el día anterior pesaba como una losa en mi pecho. Era un encuentro que no podía evitar, un recordatorio de las expectativas que todos tenían sobre mí. Mientras preparaba el desayuno, la voz de mi esposo resonaba en la cocina, hablando de planes para el fin de semana. Su tono despreocupado contrastaba con el caos emocional que me embargaba. ¿Vas a venir a la reunión familiar?, preguntó, y aunque su mirada era amable, noté un destello de curiosidad en sus ojos. No podía permitirle sospechar nada. Claro, estaré allí, respondí con una sonrisa forzada, sintiendo como cada palabra se convertía en un hilo más que ataba mis manos. La risa de los niños jugando en el patio me sacó momentáneamente de mis pensamientos oscuros. Sin embargo, esa alegría solo resaltaba mi propia soledad. Esa tarde decidí salir a caminar por las calles de Sevilla. El aire fresco y los aromas del mercado me envolvían mientras intentaba despejar mi mente. Sin embargo, cada paso me llevaba a recordar las risas compartidas con el amigo de mi esposo y cómo su compañía llenaba los vacíos que sentía en casa. Al pasar por un bar tradicional, vi a una amiga sentada sola en una mesa. Su expresión cambió al verme acercar y su mirada se tornó inquisitiva. «Te he estado buscando», dijo sin rodeos. «¿Qué está pasando contigo?». La preocupación en su voz era evidente. «No es nada», respondí rápidamente, pero sabía que mis palabras no eran creíbles. El silencio entre nosotras se alargó mientras ella me observaba con atención. «Sé que algo no va bien», insistió. «No quiero que te metas en problemas». Sus palabras resonaban con fuerza dentro de mí como un eco de lo que ya sabía, estaba jugando con fuego. El resto del día transcurrió entre pensamientos contradictorios y la presión creciente por mantener todo bajo control. Mientras preparábamos la cena esa noche, mi esposo mencionó nuevamente la reunión familiar y cómo esperaba ver a todos juntos como antes. Su entusiasmo era contagioso pero también doloroso, cada rayo de felicidad que él emanaba contrastaba con mis dudas internas. Cuando finalmente llegó el momento del encuentro familiar, mi corazón latía desbocado al cruzar la puerta del lugar donde todos se reunían. Las risas y los abrazos eran cálidos pero también abrumadores, cada interacción parecía un recordatorio doloroso de lo lejos que estaba de ser quien realmente quería ser. Durante la cena, traté de concentrarme en las conversaciones familiares, historias sobre los niños y anécdotas del pasado llenaban el aire entre nosotros. Pero no podía evitar pensar en él, el amigo de mi esposo ocupaba mis pensamientos incluso allí, rodeada por aquellos que amaba. La tensión aumentó cuando alguien mencionó planes para unas vacaciones familiares próximas, todos esperaban que yo estuviera presente sin falta. Esa idea se sentía como una prisión más grande aún. Al llegar a casa esa noche solo quería escapar a ese refugio secreto donde había encontrado consuelo, su compañía. Pero el peso del deber se hacía más fuerte cada día que pasaba sin resolver esta dualidad en mi vida. La mañana siguiente trajo consigo una nueva conversación inesperada con mi esposo mientras tomábamos café juntos. «He estado pensando», comenzó él con tono serio, «quizás deberíamos intentar reavivar nuestra relación». Sus palabras me golpearon como un balde de agua fría. «¿A qué te refieres?», pregunté tratando de mantenerme serena mientras por dentro todo estallaba en confusión. «Podríamos salir más juntos», continuó él sin mirar hacia mí directamente. «Recuperar lo que teníamos». En ese momento comprendí lo difícil que sería manejar ambas vidas, estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables.
A medida que pasaban los días y las conversaciones seguían fluyendo entre nosotros como si nada estuviera mal, decidí encontrarme nuevamente con él para aclarar mis sentimientos y tomar una decisión definitiva sobre nuestro futuro juntos. Esa noche nos encontramos bajo las luces tenues del bar donde solíamos ir. El ambiente era familiar y acogedor, pero también cargado de tensión no resuelta. Cuando finalmente nos miramos a los ojos, supe que este encuentro podría cambiar todo. Necesito saber qué estamos haciendo, dije al fin tras unos momentos incómodos llenos de silencio cargado. Él asintió lentamente como si ya supiera lo que iba a decirle antes incluso de abrir la boca para hablar. No puedo seguir así sin saber si estás dispuesta a dejarlo todo atrás. Sus palabras resonaron profundamente dentro mío. Ese dilema entre deber y deseo nunca había sido tan claro como ahora. La conversación fluyó entre promesas y temores hasta llegar al punto culminante donde ambos sabíamos cuál sería nuestra elección final: continuar o terminar esta historia secreta antes de que causara más dolor del necesario. Justo cuando pensábamos haber llegado a un acuerdo sobre nuestro futuro juntos o separados, sonó mi teléfono móvil. Era un mensaje inesperado desde casa: tu madre está enferma. Esa simple frase fue suficiente para desatar una tormenta dentro mío. Todo lo demás quedó eclipsado por la urgencia del momento. De repente todo cambió, ya no solo era cuestión entre él y yo, ahora había otra responsabilidad apremiante sobre mis hombros y esa llamada me llevó a cuestionar si podría seguir adelante con esta relación mientras enfrentaba una crisis familiar inminente. Con el corazón acelerado ante lo desconocido e incierto del futuro inmediato frente a mí, comprendí cuán frágiles eran todas mis decisiones hasta ese instante. La presión se sentía en el aire, como una tormenta que amenazaba con desatarse en cualquier momento. Mi esposo había empezado a mostrar un interés renovado por nuestra relación, como si hubiera despertado de un largo letargo. Las pequeñas atenciones que antes habían sido escasas ahora se multiplicaban. Me traía flores sin razón aparente y pasaba más tiempo en casa, intentando reconectar conmigo. Cada gesto me hacía sentir más confundida y atrapada. Mientras tanto, el amigo de mi esposo no dejaba de insistir en que debía tomar una decisión. En uno de nuestros encuentros furtivos, su mirada era seria, casi desesperada. No puedo seguir así, me dijo un día, su voz baja y cargada de emoción. Tienes que elegir entre él y yo. Esas palabras resonaron en mi mente como un eco perturbador. ¿Cómo podía decidir entre dos mundos tan diferentes? Uno lleno de la comodidad de lo conocido y otro lleno del riesgo y la emoción. Las calles de Sevilla parecían cobrar vida a mi alrededor mientras caminaba sin rumbo fijo. La música del festival resonaba en mis oídos, pero no lograba disfrutarla. Las risas y los bailes eran un recordatorio constante de la felicidad que me faltaba. En cada esquina, los aromas a tapas y vino se mezclaban con mis pensamientos confusos. La vida continuaba a su alrededor, ajena a mi tormento interno. La noche anterior había sido especialmente reveladora. Habíamos pasado horas hablando sobre nuestras vidas, compartiendo historias que nunca habíamos contado antes. En ese momento íntimo sentí una conexión profunda con él, algo que había estado buscando durante años en mi matrimonio. Pero al mismo tiempo, la culpa me consumía cada vez más. Sabía que estaba traicionando no solo a mi esposo, sino también a mí misma. El dilema crecía cada día: ¿debería arriesgarlo todo por una relación incipiente o intentar reavivar el fuego con mi esposo? La balanza pendía hacia ambos lados, pero cada vez que pensaba en dar un paso hacia uno u otro lado, el miedo se apoderaba de mí. Una tarde, mientras organizaba algunas cosas en casa, encontré una antigua carta que había escrito años atrás para mi esposo, llena de sueños e ilusiones sobre nuestro futuro juntos. Al leerla sentí una punzada de nostalgia. Era difícil recordar cómo nos habíamos prometido amor eterno y aventuras juntos. Pero también comprendí cuánto había cambiado desde entonces. Decidí hablar con él esa noche sobre nuestras expectativas mutuas. Sabía que tenía que ser honesta sobre lo que sentía. No podía seguir viviendo esta doble vida sin consecuencias dolorosas para todos nosotros. Podemos intentar volver a empezar, le dije con voz temblorosa mientras mirábamos las estrellas desde nuestro balcón. Sus ojos brillaron con esperanza al escuchar mis palabras, parecía dispuesto a luchar por nosotros nuevamente.
Sin embargo, justo cuando comenzábamos a discutir cómo podríamos reconectar sinceramente, sonó el teléfono. Era el amigo de mi esposo. Su nombre aparecía en la pantalla como un recordatorio incómodo de la elección inminente que debía hacer. Necesitamos hablar, dijo él al contestar la llamada sin rodeos ni preámbulos. Su tono era grave y urgente, eso solo aumentó mi ansiedad. Ahora no es buen momento, le respondí rápidamente antes de colgar. La verdad era que no sabía si podría manejar otra conversación sobre nuestra complicada situación emocional justo después de intentar reconstruir algo con mi esposo. Los días siguientes fueron un torbellino emocional, las interacciones con ambos hombres eran cada vez más intensas pero también más confusas. Mi esposo seguía esforzándose por recuperar nuestra conexión perdida mientras el amigo insistía en salir juntos para hablar sobre nosotros. Cada encuentro se volvía más complicado. El secreto pesaba tanto que apenas podía respirar bajo su peso. El fin de semana llegó con la promesa del festival local. Luces brillantes y música vibrante llenaban las calles mientras los sevillanos celebraban la vida como si nada estuviera mal. Pero yo me sentía fuera de lugar entre las risas y los bailes, todo parecía una burla a mis luchas internas. Decidí asistir al festival esa noche con mi esposo para intentar disfrutar del momento juntos. Tal vez sería una oportunidad para reavivar algo entre nosotros en medio del bullicio festivo. Sin embargo, mientras caminábamos por las calles iluminadas por farolillos coloridos, vi al amigo al otro lado de la plaza. Su mirada se cruzó con la mía y en ese instante entendí cuán frágil era todo lo que estaba construyendo o destruyendo simultáneamente. Ambos hombres estaban ahí, uno representando la seguridad familiar y el otro simbolizando la pasión prohibida. Mi corazón latía desbocado mientras intentaba actuar normalmente junto a mi esposo. Sonreírle como si todo estuviera bien resultó ser más difícil de lo esperado cuando sabía lo que estaba sucediendo justo detrás de mí. En medio del bullicio del festival, los gritos alegres y los fuegos artificiales estallando en el cielo, tomé una decisión impulsiva. Me separé momentáneamente para acercarme al amigo bajo pretextos triviales relacionados con unas tapas deliciosas que supuestamente debía probar. ¿Qué haces aquí?, preguntó él cuando estuve frente a él nuevamente, sus ojos reflejaban sorpresa pero también anhelo. No sé cuánto tiempo más puedo soportar esto, respondí sinceramente mientras buscaba sus ojos buscando respuestas o consuelo, cualquier cosa menos este vacío abrumador. Solo quiero saber qué eliges, dijo él suavemente mientras tomaba suavemente mi mano entre las suyas. En ese instante decisivo entre dos mundos opuestos, mi pasado seguro contra un futuro incierto, comprendí cuán crítica era esta elección para mí misma y para todos los involucrados. Las luces del festival comenzaron a parpadear intensamente como si quisieran iluminar el camino hacia una resolución clara e inminente. ¿Pero estaba realmente lista para enfrentar las consecuencias? La música del festival se entrelazaba con mis pensamientos, creando una sinfonía caótica que reflejaba mi estado interno. Caminaba por las calles de Sevilla, donde cada esquina parecía susurrar recuerdos de un pasado que ya no reconocía. La crisis familiar había llegado como un torrente arrastrándome de regreso a casa en un intento de encontrar respuestas. Sin embargo, lo único que había encontrado era una carta amarilla y desgastada, escondida entre los libros de la estantería. Era una carta de amor, escrita con una caligrafía que evocaba tiempos más felices. Las palabras danzaban ante mis ojos, recordándome la pasión que había existido en mi vida antes de que la rutina se apoderara de todo. Mientras leía, el eco del silencio en mi matrimonio se hacía más fuerte. La carta hablaba de sueños compartidos y promesas que parecían tan lejanas ahora. ¿Dónde se habían perdido esos sentimientos? El aire fresco me envolvía, pero no podía sacudir la sensación de culpa que me seguía como una sombra. La relación secreta había sido un refugio momentáneo, pero ahora se sentía como una carga pesada. Cada encuentro con el amigo de mi esposo se convertía en un recordatorio de lo que estaba arriesgando, mi familia y la estabilidad que había construido durante años. Mientras caminaba por las calles iluminadas por faroles, me encontré con el parque donde solíamos celebrar ferias y festivales familiares. Las risas resonaban a mi alrededor, pero yo me sentía atrapada en un laberinto emocional del cual no sabía cómo escapar. La imagen del amigo cruzó por mi mente, su mirada comprensiva y su risa fácil me habían hecho sentir viva nuevamente.
Pero esa vida venía con un precio. En un impulso desesperado, decidí regresar a casa para enfrentar la realidad. La carta aún estaba en mis manos cuando entré al salón familiar. El silencio era abrumador, cada rincón parecía estar lleno de secretos no dichos. Mi esposo estaba sentado en el sofá, absorto en sus pensamientos. Su expresión mostraba preocupación, pero también una distancia palpable. ¿Todo bien?, preguntó al verme entrar. Las palabras se atascaban en mi garganta mientras luchaba con lo que debía decirle. Sí, solo he estado pensando, logré responder. Es normal sentirse así a veces, dijo él sin mirarme a los ojos. Las palabras sonaron vacías y carentes de conexión. Miré hacia la ventana, el festival continuaba afuera, mientras yo estaba atrapada dentro de esta casa llena de recuerdos y decisiones difíciles. Decidí que era momento de hablarle sobre cómo me sentía realmente, tenía que ser honesta conmigo misma primero antes de serlo con él. Siento que hemos perdido algo, empecé, sintiendo el peso del momento. Él giró su mirada hacia mí, sorprendido por mis palabras. ¿A qué te refieres? Lo nuestro ya no es lo mismo, dije finalmente, sintiendo como cada palabra liberaba parte del peso en mi pecho. La conversación fluyó entre nosotros como un río turbulento, él hablaba sobre su propia insatisfacción y sus esfuerzos por reconectar, yo compartía mis sentimientos sobre la soledad y el vacío que había sentido durante tanto tiempo. A medida que hablábamos, las paredes invisibles comenzaban a desmoronarse poco a poco. Sin embargo, justo cuando empezábamos a encontrar un terreno común, sonó el timbre de la puerta. Ambos nos miramos confundidos, nadie esperaba visita esa noche. Mi corazón latió más rápido al pensar quién podría ser. Al abrir la puerta, vi al amigo allí parado con una expresión seria en su rostro, su presencia era inesperada y perturbadora al mismo tiempo. Necesito hablar contigo, dijo sin preámbulos. Mi mente giró rápidamente. ¿Cómo podía enfrentar esto? Estaba atrapada entre dos mundos, uno donde intentaba reconstruir lo perdido con mi esposo y otro donde encontraba consuelo en los brazos del amigo. Espera, le dije al amigo mientras intentaba procesar todo lo que estaba sucediendo a mi alrededor. ¿Quién es?, preguntó mi esposo desde detrás de mí, su voz tensa llenando el aire con una carga palpable. El momento se congeló mientras mirábamos al amigo y luego nos mirábamos entre nosotros, el aire estaba cargado con preguntas no formuladas y emociones reprimidas. En ese instante crítico comprendí cuán frágil era nuestra situación. Cualquier movimiento en falso podría llevarnos al borde del abismo emocional. No es lo que parece, intenté justificarme sin saber si realmente creía en mis propias palabras. El amigo dio un paso adelante para explicarse, vine porque creo que necesitas saber algo. La tensión aumentó mientras esperaba su revelación. ¿Qué podría decir para cambiar las dinámicas ya frágiles entre nosotros? Mi corazón latía furioso al anticipar las posibles consecuencias de sus palabras. Mi esposo frunció el ceño mientras observaba la escena desplegarse ante él, sabía que algo importante iba a salir a la luz, y eso me aterrorizaba aún más. Las decisiones tomadas hasta ahora parecían llevarme hacia este momento inevitable donde las verdades ocultas debían ser confrontadas. El amigo respiró hondo antes de continuar. Lo siento mucho, pero necesito ser honesto contigo sobre nuestros encuentros. El eco del silencio volvió a hacerse presente mientras esas palabras resonaban dentro de mí como campanas lejanas anunciando cambios irreversibles en nuestras vidas. El amigo respiró hondo antes de continuar. Lo siento mucho, pero necesito ser honesto contigo sobre nuestros encuentros. Sus palabras flotaban en el aire, y el peso de la verdad se hacía cada vez más denso. La luz del atardecer se filtraba a través de las hojas de los árboles, creando sombras que parecían danzar a nuestro alrededor, como si el mundo estuviera al tanto de la tensión que nos envolvía. ¿Qué quieres decir?, pregunté sintiendo que el corazón me latía con fuerza en el pecho. La incertidumbre me invadía, y una parte de mí deseaba que todo se resolviera en ese instante. Lo que estamos haciendo no es justo para ninguno de nosotros, dijo con un tono grave. No puedo seguir así. Necesito saber si hay algo real entre nosotros o si solo es un escape. Un nudo se formó en mi garganta. Su honestidad me desarmaba y la culpa comenzaba a asomar su cabeza nuevamente. Miré hacia el suelo,
donde las hojas secas crujían bajo mis pies. ¿Era esto lo que quería? ¿Realmente deseaba poner en riesgo todo lo que había construido? ¿Y qué pasa con mi esposo?, murmuré, sintiendo como la mención de su nombre me quemaba la lengua. No puedo simplemente dejarlo así. Lo sé, respondió él con un susurro casi inaudible. Pero tú también mereces ser feliz. La verdad era un espejo roto frente a mí, fragmentos reflejaban distintas realidades y posibilidades. En ese momento comprendí que había llegado el momento de enfrentar a mi esposo y hablar sobre lo que realmente sentía. No podía seguir escondiéndome detrás de mentiras y secretos. Necesito tiempo para pensar, dije finalmente, tratando de recuperar un poco de control sobre la situación. Él asintió aunque su expresión mostraba una mezcla de preocupación y resignación. Nos despedimos con una mirada cargada de emociones no expresadas, y mientras caminaba hacia casa, sentí que cada paso era más pesado que el anterior. Al llegar a casa, la atmósfera era tensa pero familiar. Mi esposo estaba sentado en la sala, concentrado en su teléfono móvil. La luz suave del atardecer iluminaba su rostro cansado, parecía tan distante como siempre. Me senté frente a él, sintiendo como las palabras luchaban por salir. Necesitamos hablar, le dije al fin. Él levantó la vista sorprendido y dejó el teléfono a un lado. ¿Sobre qué? El silencio se instaló entre nosotros como una niebla espesa. Miré por la ventana hacia el parque donde solíamos pasear juntos. Los ecos de risas infantiles llegaban hasta mí como un recordatorio cruel de lo que habíamos perdido. Sobre nosotros, respondí con firmeza. La conversación fluyó lentamente al principio, mis palabras parecían tambalearse en un abismo entre lo que deseaba decir y lo que temía escuchar. Él escuchó atentamente mientras exponía mis sentimientos, la soledad abrumadora, las noches vacías y cómo había buscado consuelo fuera del matrimonio. ¿Por qué no me dijiste antes?, preguntó al final, su voz temblando ligeramente. No sabía cómo hacerlo, admití con sinceridad. Tenía miedo. Un silencio pesado llenó el espacio entre nosotros mientras procesábamos esas revelaciones dolorosas. Pero antes de poder profundizar más en nuestra conversación, sonó el timbre de la puerta interrumpiendo nuestro momento crucial. Mi corazón se aceleró al ver quién era cuando abrí la puerta, era él, mi amigo. Su expresión mostraba sorpresa al encontrarme con mi esposo en medio de una conversación tan delicada. No esperaba verte aquí, dijo él con un tono nervioso. Mi mente entró en pánico ante la posibilidad del descubrimiento inminente. No quería arruinar lo poco que había logrado construir esta noche con mi esposo ni exponer nuestra relación secreta tan abruptamente. ¿Qué haces aquí?, pregunté intentando mantener la calma mientras miraba a mi esposo por encima del hombro. He venido a hablar contigo sobre lo nuestro, respondió él sin poder ocultar su inquietud. Mi esposo frunció el ceño al escuchar esas palabras y comenzó a comprender lentamente lo que estaba sucediendo ante sus ojos. No es lo que parece, intenté decir rápidamente, pero ya era demasiado tarde, las palabras flotaban pesadamente en el aire como sombras amenazantes. La tensión creció exponencialmente mientras ambos hombres me miraban intensamente, uno buscando respuestas y el otro tratando de entender qué significaba todo esto para él. Sentí como mi mundo empezaba a desmoronarse ante mí, las decisiones tomadas habían llevado a este momento inevitable donde ya no había vuelta atrás. Ambos esperaban una respuesta clara, pero yo solo podía sentirme atrapada entre dos mundos irreconciliables, el deber hacia mi matrimonio y el deseo por una conexión auténtica fuera de él. Las luces del parque comenzaron a parpadear mientras caía la noche, los ecos festivos se desvanecieron lentamente en mis pensamientos confundidos. La elección estaba ahora sobre mí, seguir adelante con esta vida vacía o arriesgarlo todo por algo incierto. La presión aumentaba mientras miradas interrogativas se cruzaban entre ellos, sabía que debía decidir pronto cuál sería mi camino sin importar cuán doloroso fuera enfrentarlo. Y así quedé allí paralizada entre dos realidades opuestas, dos hombres esperando respuestas diferentes y yo misma buscando sentido en medio del caos emocional desatado por mis propias decisiones erráticas. El eco del silencio resonó nuevamente dentro de mí mientras comprendía que ya no podía escapar más tiempo.